¿Qué tal mis queridos renderistas? Bienvenidos aquí a Jacobsen 3D, yo soy Robson Jacobsen y en este vídeo vamos a hablar sobre postproducción con Renders Elements. En este vídeo vamos a hablar un poquito sobre cuáles son los principales Renders Elements, para qué sirven, ¿no? Mucha gente no sabe para qué sirven, cómo configurarlos aquí en V-Ray, qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Vamos a mostrar también cómo exportar a Photoshop, cómo abrirlos en Photoshop y cómo trabajarlos dentro de Photoshop. Entonces va a ser un vídeo aquí un poquito con bastante información, no con poquita información, con mucha información. Y por cierto, si eres de las personas que ven aquí los vídeos con frecuencia y todavía no estás inscrito en el canal, suscríbete y eso nos ayuda mucho. Porque lo hacemos con mucho cariño aquí para la comunidad, todos los vídeos, todos los tutoriales. Así que inscríbete y si te gusta este vídeo, regálame un me gusta porque eso nos ayuda muchísimo. Vamos a nuestro contenido de hoy. Hablar sobre Renders Elements. Entonces lo primero que debemos saber o que deberíamos plantearnos es la pregunta: ¿qué son los Renders Elements y para qué sirven? Bueno gente, los Renders Elements son máscaras que nos sirven para distintas cosas dentro de V-Ray. Originalmente se han creado los Renders Elements no para postproducción, sino para hacer estudios de iluminación, de materiales, de reflejos, de sombras y una serie de cosas más. Pero con el tiempo fue evolucionando y hoy también nos sirven para la postproducción. Dentro de V-Ray para SketchUp, vamos ver ahora dónde se encuentran los Renders Elements. Y por cierto, depende un poquito de la versión que estás utilizando, porque hay versiones anteriores que están en lugares distintos. Pero a partir de la versión 4.2 de V-Ray, la versión 5, la versión 5.2, están en el mismo sitio. Y es aquí, en Asset Editor, dentro del Asset Editor, por ejemplo, si estás aquí en cualquiera de esas pestañas, materiales, tenemos que venir a esta pestaña que pone Renders Elements, que son como tres capas, así, el icono parece tres capas, ¿no? Y das un clic. Y cuando das un clic, vas a ver que te aparece un listado con los Renders Elements. Entonces, aquí están los Renders Elements. Ahora vamos a contestar a otra pregunta que puede que nos venga, ¿no? ¿Cuáles son los Renders Elements que vamos a utilizar? Yo no voy a explicar ahora para qué sirven cada uno de estos Renders Elements, porque hay mucha información. Pero básicamente, estos primeros que aparecen aquí, que son de materiales, son unas máscaras para seleccionar materiales, que pueden ser seleccionados por nombre, por colores, por objetos, por número, por identificador, por capa, enfim, por eso hay muchos Renders Elements distintos aquí relacionados con los materiales. Los que están un poquito más abajo tienen que ver con los contornos, con la oclusión, con la iluminación Light Mix, por ejemplo. Enfim, hay una serie de mapas aquí, por ejemplo, este está muy interesante para hacer análisis de iluminación. Después, aquí abajo, tenemos otros que tienen que ver con aspectos físicos de los materiales, por ejemplo, para estudiar la reflexión, la refracción, el especular, las cáusticas, el subsurfacing, enfim. Aquí están. Y después aquí abajo tenemos otros que tienen que ver con las sombras. Y aquí abajo lo que tiene que ver con RAW, que es otro sistema también de postproducción. Y abajo del todo tenemos también dos mapas extra. Enfim, vamos resumir el asunto. ¿Cuáles de estos mapas son los que vamos a utilizar, los que se utilizan con más frecuencia? No son mapas, son máscaras, ¿no? Máscaras. Normalmente, cuando vamos a seleccionar alguno de ellos, lo primero que solemos seleccionar para una postproducción más sencilla es este que pone Material Random Color. Para una postproducción más profesional, vamos a utilizar el Cryptomate, esta opción. De hecho, tengo un vídeo en mi canal de YouTube enseñando cómo se utiliza esta funcionalidad de Cryptomate. Pero para un render más sencillo, para cosas más rápidas, vamos a utilizar el Material Random Color. Vamos a dar un clic en él. Y aquí ya aparece. Si damos un clic aquí en Renders Elements, ya tenemos los que hemos seleccionado. Vamos a añadir otros más. Botón derecho, ahora con el botón derecho, porque si damos solo un clic no pasa nada. Botón derecho. Y nos aparece otra vez el listado. Vamos a dejar entonces las máscaras que tienen que ver con los materiales, con los colores de los materiales. Y vamos a pasar a la siguiente fase.
Tenemos aquí Light Mix y tenemos Z-Depth. Esos son los que más solemos utilizar en postproducción. El Light Mix, para separar las luces, si tenemos muchas luces en las escenas, para separar por capas o por máscaras, para que después en postproducción podemos trabajar con las luces de forma individual. Y también aquí en la postproducción interna con Light Mix. Entonces, en este caso no lo voy a utilizar. El Z10 que aparece aquí es para el DOF, que es para la profundidad de campo. Si generamos este mapa, hay que habilitarlo y hacer algunos ajustes. En postproducción podremos crear un desenfoque, por ejemplo, en Photoshop. Tampoco lo voy a utilizar. Vamos a seguir bajando. Después, los más comunes para utilizar suelen ser el de Reflection, que son para estudiar las reflexiones y para ajustarlas en postproducción con Photoshop. Y también, botón derecho otra vez, después del Reflection está el de Refraction, que son las refracciones. En este caso no tengo refracciones porque no tengo ningún objeto en esta escena que estoy trabajando. Y por cierto, este proyecto es de 2014, tiene 8 años que lo hice. Entonces es de uno de los viejitos, ¿no? Pero en fin, como no tengo ningún objeto aquí que tenga refracción, ningún cristal, agua, nada que se vea, posiblemente este mapa va a salir en negro absoluto. Pero bueno, normalmente tenemos ventanas, tenemos algún que otro cristal y por eso este mapa es uno de los más utilizados. ¿Qué más tenemos por aquí? Botón derecho, seguimos bajando. Por aquí nada, las sombras, por ejemplo, puede ser uno, porque a lo mejor dependiendo, y sobre todo para exteriores cuando hay vegetación, a veces dentro de la vegetación queda un poco oscuro y nos interesa aclarar un poco las sombras. Este mapa nos puede ayudar bastante. Entonces es un mapa también muy utilizado. Bueno, los demás no utilizamos tanto, pero sí que de vez en cuando lo podemos utilizar. Entonces, resumiendo la historia, los más utilizados para cualquier render van a ser estos tres mapas. Estas tres máscaras que tenemos aquí. Vale. Ahora, hay que tener un cuidado con estas máscaras. En primer lugar, las seleccionamos, por ejemplo, este Render Element y expandimos. Fíjate que en los parámetros aparece Denoise. Siempre vamos marcar esta opción cuando es para exportar para hacer postproducción. Si es solo para hacer un estudio interno, aquí no hace falta. Pero para la postproducción, sí. Entonces, vamos a habilitar el Denoise. ¿Por qué? Porque imagínate que estoy haciendo un render, estoy aplicando incluso el Denoise en el render para eliminar el ruido, el noise, el granulado, pero no lo hago aquí en esta máscara, en este Render Element. Entonces, si no lo marco, el programa, en este caso V-Ray, no va a limpiar, no va a quitar el ruido. Entonces, cuando llevo a Photoshop y aplico sobre la imagen principal, lo que me va a hacer es generar un montón de ruido y no queremos eso en postproducción, ¿verdad? Entonces, es importante seleccionar, habilitar el Denoise en todos los mapas que tengan esta opción disponible. Por ejemplo, el Denoise también y en refracción también. Entonces, hay algunos mapas que tienen esta opción y otros no, pero todos los que tengan, nosotros los vamos a habilitar, ¿vale? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en este punto. Claro está que debemos configurar todo el render, aquí en el engine, en la salida, ponemos CPU en modo de producción. Así es como vamos a trabajar y ahora vamos a dar aquí a renderizar. Para no perder tanto el tiempo, ya he tomado la molestia de hacer antes el render para no tardar tanto tiempo. Y ya tengo aquí el render terminado, fíjate. Tengo el render terminado con la profundidad de campo que he habilitado, ¿no? Que he configurado aquí en la escena principal, ¿no? Aquí en las cámaras. He puesto Depth of Field, que es el desenfoque, y por eso tengo aquí el render desenfocado. Vale. Entonces, tarde lo que tarde, ¿no? En renderizar, vamos a tener aquí nuestro render terminado. En las opciones que aparece aquí arriba, en esta esquinita, que normalmente aparece RGB Color, si damos un clic, vamos a ver un desplegable, creo que es así como se dice, con todas las máscaras que tenemos, todas las capas y máscaras. Tenemos el canal de alfa, que en este caso no tiene nada. El de refracción, recuerden que comentaba de refracción, pues apareció en negro, ¿por qué? Porque no tengo ningún objeto con refracción. ¿Qué más tengo aquí? Material Random Color. Recuerden, hemos seleccionado esta máscara y ahora todos los materiales de la escena fueron sustituidos por colores. Colores estos que podemos seleccionar después en Photoshop para hacer la postproducción. Seguimos bajando, tenemos aquí Reflection. Fíjense,
todos los materiales que tienen reflexión aquí ahora aparecen con, en fin, con una tonalidad distinta, y eso nos va a permitir trabajar en postproducción con Photoshop para dar más o menos reflejo en la superficie, para controlar el reflejo. Y por aquí va, tenemos aquí el nivel de ruido, en fin, otras cosas aquí. Por ejemplo, una cosa muy importante, un mapa muy importante, el de glare. ¿Qué es el glare? No, primero voy a poner aquí en Effect Result. Fíjate que en este render tengo aquí como un resplandor en tanto en esta luz como aquí en los brillos, aquí en la bañera. Eso es un bloom, ¿no? Y no sé si llegan a ver, sale como unos halos de luz y eso es el glare. Y es muy importante llevar este mapa también a Photoshop para trabajar, reforzar o eliminar el glare de la escena. Ok, ya están aquí todos los materiales, normalmente lo dejo en RGB Color y ahora llegó el momento de exportar eso para Photoshop. Para ello vamos aquí en este botoncito para guardar, ¿no? Y damos un clic y mantenemos presionado. Cuando mantenemos presionado nos permite seleccionar varias formas. Tomamos essa que pone Save All, que es para guardar todos los canales de Render Elements, todas las máscaras por separado. Es esta segunda opción. Le doy un clic y ahora me va a pedir un lugar para guardar. Voy a guardar aquí en el escritorio. Voy a crear una carpeta. Voy a poner aquí Post, que ya sé que es la postproducción. Es esta carpeta. Voy a entrar. Y aquí voy a dar un nombre para mis imágenes. Voy a poner aquí Render 01, alguna cosa cualquiera así, ¿no? Que tenga que ver con mi proyecto. Y aquí en el tipo de imagen, gente, vamos a seleccionar TIFF, formato TIFF. ¿Por qué TIFF? Porque tiene mayor calidad. Ahí ya hemos hablado también de formatos, pero en este caso normalmente yo lo suelo guardar en formato TIFF para tener más información sobre la imagen y le damos a guardar. En este momento, nuestro render va a empezar el ViewRay está guardando las imágenes para que podamos hacer la postproducción. Voy a entrar para ver. Voy a abrir aquí la carpeta del escritorio para ver si se ha guardado y efectivamente ya tenemos aquí. Fíjense, todas las imágenes. Tengo el render original sin nada, sin denoiser, sin nada, ¿no? Y después tengo aquí ya con el denoiser aplicado, con el glare, en fin, con todos los mapas por aquí, fíjense. Una cosa muy importante que no he comentado, déjame decir que eso también es importante. Nosotros, cuando vamos a hacer postproducción en Photoshop, si tenemos aquí habilitado curvas, white balance, todo eso lo deshabilitamos, ¿vale? Lo único que dejamos habilitado es la exposición, que normalmente hacemos aquí en la postproducción para comprimir el rango dinámico. Y los efectos como lentes de efecto, de noise, eso sí lo dejamos habilitado. Pero todo lo que tenga que ver con saturación, curvas, LUTs, todo eso lo deshabilitamos aquí. Para exportar el render en bruto y así podemos trabajarlo sin problemas allá en Photoshop. Vamos a abrir aquí Photoshop. Y aquí en Photoshop, ahora para importar estos renders elements y empezar a trabajar, debemos venir aquí en Archivo, entrar aquí en Archivo. Déjame ver aquí, automatizar, déjame acordar cuál era. Es este de secuencias de comandos. Aquí está, cargar archivos en pila. Nos abre esta ventanita, vamos a explorar. Y ahora, creo que está, aquí está, ¿dónde estaba? Aquí está, en Post, aquí está. Y aquí, gente, mira, el canal de alfa no me sirve para nada. Aquí voy a seleccionar solo los canales que voy a utilizar. Sería el Effect Result, el Glare, el Color. En fin, voy a seleccionar todos estos, menos el alfa porque no me sirve ahora. Damos a aceptar y damos OK. Fíjense que en este momento nos abre un nuevo documento y empieza a importar aquí. Ya podemos ver las capas automáticamente, empiezan a apilar todas las capas. Ya tenemos aquí las 6 capas que hemos guardado. Y ahora solo nos toca organizar eso de la mejor forma posible. Por ejemplo, yo lo voy a dejar así. Este como el Effect Result lo voy a dejar en primer lugar porque está bastante bien. Por ejemplo, si yo quiero poner el mapa de Reflections, que son las reflexiones, y añadir y ajustar las reflexiones, simplemente selecciono el de reflexión, mantengo presionado y lo arrastro para sobre todas las capas que están aquí. Es esta. Fíjense, tengo aquí el mapa de reflexión. Y para trabajar, debo dejarlo seleccionado.
venir aquí donde pone normal, doy un clic y lo cambio a trama. Fíjate. Y ahora, fíjense, voy a deshabilitar, voy a ocultar aquí la capa. Fíjense la diferencia con y sin el mapa. ¿Qué es lo que está haciendo este mapa o esta máscara o este canal, como quiera llamar? Está reforzando todos los objetos que tiene reflexiones. Fíjense, deshabilitado, habilitado. Y ahora la reflexión, los reflejos son más fuertes. Entonces, cada render es distinto. Cada escena es distinto. En algunas, yo puedo dejar la fuerza en 100%. Pero en otras, me conviene bajar la fuerza de la reflexión. Por ejemplo, en este caso, me gusta cómo está quedando. Cómo está ahora mismo. Pero si quiero bajar su fuerza, debo seleccionar, venir en donde pone opacidad, dar un clic y bajar la fuerza. Fíjense que puedo ir bajando y nosotros vemos claramente cómo va quitando la fuerza. Fíjense, entonces puedo poner aquí la cantidad que quiero. En este caso voy a dejar aquí un 75% más o menos, pero podría ser 50, podría ser 40, podría ser 20, 15%. En este caso, fíjense lo que he hecho. He colocado este canal sobre todos, ¿no? Voy a hacer una cosa que me gusta hacer y es lo siguiente. Este canal, la imagen principal, me gusta duplicarla y tenerla como reserva por si acaso. Entonces yo la selecciono, doy un Ctrl J para hacer una copia. Esta copia la voy a bajar y dejar aquí abajo del todo por si acaso, para no perder aquí la capa principal. Enfim, pero también yo puedo siempre volver a importar otras capas, ¿vale? Pero es por si acaso. Ahora voy aquí en el Reflection, el que acabo de hacer, con el botón derecho le doy combinar hacia abajo. Y ya está combinado ahora la capa anterior con el glare, con el mapa de reflexión. Tomo el mapa de refracción y lo mando arriba. Está en negro absoluto, significa que este mapa no tiene nada que agregar. Entonces yo lo voy incluso ya a borrar. Yo lo mando aquí a la papelera y ya está. Voy a tomar aquí el de glare y arrastrar hacia arriba. El de glare sí que tengo, fíjate, tengo como utilizarlo para reforzar lo que son el resplandor, el glare, el bloom de mi escena. Entonces, lo selecciono, lo pongo también en trama y fíjate, con y sin, ya está más fuerte, ¿no? Y si quiero dar más fuerza, puedo duplicar, por ejemplo, Ctrl J, Ctrl J, y fíjate aquí cómo está aumentando la fuerza del glare. Ctrl J, puedo ir duplicando. Y fíjense que fuerte está quedando. Y a lo mejor me gusta. Entonces voy a seleccionar, por ejemplo, estas nuevas que he creado, botón derecho, y voy a combinar estas capas. Fíjate, ahora solo doy aquí a trama. Esta sería la nueva capa que he creado, fíjense, con mucha fuerza. Y si, por ejemplo, me gusta el resplandor de la bañera, pero aquí está demasiado fuerte, en fin, puedo trabajar seleccionando esta capa, utilizar, por ejemplo, la herramienta de borrador y borrar, por ejemplo, solo esta parte, cosas así. Bueno, está muy pequeño, ¿no? Vamos a poner un poco más grande. Borrar solo esta parte, dejar aquí abajo, en fin, quitar por aquí. Puedo hacer todos estos ajustes que quiera en Photoshop y dejar solo una parte, eliminar, en fin. Voy a quitar eso de aquí. Y voy a dejar solamente la capa que tenía al principio. Fíjense, esta. Y ya está. Y la voy a botón derecho, combinar hacia abajo. Lo que quiero decir es que estas capas pueden Ctrl J, duplicar para aumentar la fuerza del efecto. Y en algunas situaciones puede ser muy interesante. En este caso, pues, resulta que está bastante bien. Y lo voy a dejar así. Otra capa que tenemos aquí es del material Random Color, que lo puedo poner aquí arriba del todo. Y aquí, ¿para qué sirve, no? Esta máscara? Sirve para seleccionar los materiales por colores. Vamos a imaginar que quiero cambiar o alterar el color del techo, de esta pared, o de esta, o del suelo, lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que hago? Selecciono esta máscara. Voy a la herramienta en Photoshop que es la de varita mágica, que está aquí abajo, varita mágica. Y vamos a suponer que quiero seleccionar solo la pared. Doy un clic, fíjense, selecciona solamente la pared. Voy a acercar para mostrar una cosa. Fíjense que en este caso, hay unos píxeles aquí que aún pertenecen a la pared que no están seleccionados. ¿Recuerden cuando hablé del Cryptomate?
al principio de este vídeo, el Cliptomate me permite seleccionar estos píxeles que ahora no están siendo seleccionados. Entonces, para una postproducción más precisa, precisa al 100%, sobre todo cuando tenemos desenfoque, en este caso el Cliptomate es la mejor opción. Pero en fin, vamos a volver aquí, que como he comentado, eso aquí es para una postproducción básica. Entonces vamos a dar aquí Ctrl 0 para estar en grande. En fin, seleccionado esta opción, de hecho voy a dar un clic aquí para seleccionar también esta partecita de abajo de la pared. Una vez que tengo seleccionado, ahora lo que hago es deshabilitar esta capa. Y fíjense, y ahora doy un clic en la capa principal y tengo seleccionado la pared. Ahora lo que voy a hacer es dar un Ctrl C para hacer una copia de lo que está seleccionado, Ctrl V, y el programa me crea, fíjate, una capa solamente de esta zona de la pared. Qué interesante, ¿no? Y con esta capa seleccionada, ahora puedo añadir sobre esta pared muchas cosas. Puedo añadir brillos, puedo añadir reflejos, colores, en fin, puedo hacer todos los cambios que quiera. Solo para dar un ejemplo rápido, seleccionando esta capa, vengo aquí, aquí en los... Se me entró aquí algo, se pasó por la garganta, ¿no? Creamos aquí una máscara de ajustes, una capa de ajustes, ¿no? Aquí otra vez, ¿no? Aquí en este botoncito, en este icono redondo, ¿no? Creamos una capa de relleno, de ajustes. Y vamos a suponer que a esta pared le quiero dar un poco de brillo, de contraste. Le doy un clic. Habilito esta opcióncita aquí para que se aplique solamente a esta capa, si no se aplica a todo el modelo. Y ahora vamos a aumentar, por ejemplo, el contraste. Fíjate, puedo aumentar el contraste o quitar el contraste. Puedo aumentar el brillo o quitar el... Fíjense qué interesante que puedo hacer con esta herramienta. Y puedo añadir otras cosas más. Selecciono. Voy a añadir, por ejemplo... ¿Qué más? ¿Qué más? Voy a añadir un tono saturación. Tono saturación solo a esta capa. Quiero que, que la luminosidad, por ejemplo, sea menos o más oscuro. Fíjense qué interesante, ¿no? Que la saturación del color, en este caso es negro, entonces no se va a ver mucho, ¿no? La saturación, pero podría trabajar aquí la saturación. Incluso podría cambiar un poco la tonalidad, fíjense, de la pared. Incluso la podría colorear aquí si quiero, ¿no? Colorear, vamos a cambiar el tono, vamos a poner aquí una pared quizás un tono más azulado. Y aquí en la luminosidad voy trabajando, en fin. Hay que tener cuidado para no estropear la escena, la imagen, pero fíjense, con una tonalidad más azulada. Todo eso puedo hacer utilizando, no voy a utilizar eso, ¿vale? Era solo para dar un ejemplo, pero todo eso lo podemos hacer si seleccionamos previamente con la máscara de Material Random Color. Entonces es muy interesante porque nos permite hacer todos esos cambios en postproducción, en cualquier elemento. Vamos a suponer que quisiera cambiar el color de la bañera, puede ser, vamos a entrar aquí a ver si se puede. Selecciono la bañera, ahí está. Vuelvo a la capa principal, que sería esta, ¿no? Aquí abajo, doy un Ctrl C, Ctrl V y ahora ya tengo la bañera. Selecciono la bañera y vamos a aplicar otra cosa cualquiera sobre la bañera. Voy a aplicar aquí vamos a ver, filtro de fotografía, mezcla. Podría meter un LUT por aquí, pero un equilibrio de color. Vamos a ver qué conseguimos hacer con un equilibrio de color. Vamos a dar aquí, fíjense la tonalidad que estoy dando a la bañera, qué bonito, ¿eh? Vamos a poner por aquí o por aquí, ajustar la tonalidad. Fíjense lo que estoy logrando hacer solo con este tono, cambiando el equilibrio de colores, ¿no? Y si quito esta opción, se aplica a toda la imagen, ¿no? Entonces quiero aplicar solo a la bañera. Para que vean todo lo que podemos hacer aquí en postproducción, si sabemos cómo funcionan las herramientas. Gente, es así como nosotros empezamos, es así como hacemos esta postproducción, estos ajustes, utilizando los renders elements, ¿vale? Una vez que nos gusta lo que tenemos, simplemente tenemos que por ejemplo, seleccionar nuestra capa principal y todos los ajustes que hemos hecho, botón derecho y combinar capa, ¿no? Entonces combinamos con los ajustes que hicimos. Voy a poner aquí arriba del todo y siempre a partir de aquí ya podemos guardar la imagen, ya podemos, por ejemplo, botón derecho, crear objeto inteligente. Y si queremos seguir trabajando, por ejemplo, con el Camera Raw, que eso es otro tema, otro mundo, ¿no? Es una cosa que enseño mucho en el Master Render, que es mi curso de renderización. Siempre aquí también en Camera Raw puedo seguir trabajando aún más,
por ejemplo, dando un poquito más de claridad a la escena, quizás aumentando la intensidad de las sombras o quitando, aumentando la exposición. Déjame deshabilitar esta opción que está quemando aquí, justo aquí. Enfim, trabajar la imagen con lo que haga falta, ¿no? En este caso no voy a hacer nada, voy a cancelar. Pero lo que quiero decir es que aquí podemos aplicar todos los ajustes necesarios para nuestra postproducción. Siempre recordando, siempre digo y siempre lo repito, la mejor opción para hacer una buena postproducción es tener una imagen de referencia, una foto de referencia de lo que queremos llegar. En todas las etapas de nuestro render, de nuestra postproducción, siempre utilizando referencias. Espero que les haya gustado, haya ayudado, sobre todo para los que quieren empezar a trabajar con renders Elements. Un fuerte abrazo y nos vemos aquí en los próximos vídeos aquí en Jacobsen 3D.